Buenas tardes, estimadas estudiantes de práctica 4 virtual. Un saludo muy especial. Les adjunto el siguiente video con el propósito de explicarles los instrumentos reglamentarios de la práctica pedagógica, al igual que todo lo que tiene que ver con el diligenciamiento de la práctica. Entonces, bienvenidas a esta actividad. En la guía número 6 ustedes la encuentran en la plataforma Moodle, donde podrán profundizar en detalle los aspectos que a continuación les voy a explicar. Primero tenemos la organización de todos los formatos. Ese es un reto importante para ustedes, para que sepan de esa cantidad de formatos que se les enviaron, unos en Word, otros están en Excel, cómo se deben de ir diligenciando y la importancia que tienen estos en la práctica pedagógica investigativa. Entonces, a continuación les presento la organización del cuadro, que ustedes también al descargar la guía lo pueden tener impreso y con ellos ir mirando. El primer instrumento que es fundamental para la práctica es el ARL. Como su nombre lo indica, es la administradora de riesgos laborales, para que ustedes con ese formato puedan realizar sin ninguna dificultad su práctica y evitando que pase cualquier eventualidad. El segundo, lo deben de tener todo el tiempo en su práctica, lo deben de tener en la bitácora por si sucede alguna situación que amerite recurrir a ello. El segundo instrumento es la autorización para realizar la práctica, que es la carta que les envía a la coordinadora, donde ustedes la llevan a la institución educativa donde desean hacer la práctica. Para este caso, en un colegio privado, porque ustedes hacen práctica con niños de 4 años, es decir, en jardín. Y no puede ser en un CDI, porque desde la práctica 3, 4, 5 ya debe ser una práctica institucional. Después viene la firma, que es el acta de compromiso, donde efectivamente ya fue aprobado por el rector o la persona que represente legalmente el centro educativo, y con el acta de compromiso ya ustedes reportan su nombre, en el semestre que están, qué tipo de práctica van a realizar, y que ustedes exoneran tanto a SECAL como a esa institución de cualquier tipo de pago, porque no es un contrato laboral, sino es un intercambio donde ustedes van a poder realizar su práctica pedagógica. Por lo tanto, esa institución les abre la puerta para que puedan cursar sus 80 horas de práctica reglamentaria, 10 horas relacionadas con la observación, lectura del contexto institucional y de aula, y las otras 70 horas restantes para la implementación de 4 planes de clase y también la proyección de un proyecto a la comunidad. Es decir, que lo importante es que salga del salón de clase y ustedes puedan proyectarse con padres de familia, con otros niños, además los que ustedes tienen a su cargo, con docentes y pues el personal administrativo según las necesidades de la institución. El cuarto es el currículum. En ese currículum ustedes van a ir llevando un récord de su nombre, tipos de práctica que han realizado, cómo se han ido empoderando de las competencias de acuerdo al perfil profesional y laboral en que las está formando la corporación, para este caso en la pedagogía, en licenciatura en pedagogía infantil, y además las cartas que cada semestre los rectores, representantes de los agentes educativos, instituciones, centros CDI, confirman el número de práctica que ustedes van teniendo. Esto es importantísimo en su hoja de vida, porque cuando van a acceder al concurso a nivel nacional, o cuando van a ir a presentar su hoja de vida, pues pesa la experiencia en el desempeño de su práctica. El FD11 es el chequeo del plan de mejoramiento en el lugar de práctica. Este instrumento es muy importante porque les permite a ustedes, a partir de una observación directa, ir haciendo una lista de chequeo, o por eso se llama chequeo, donde ustedes se van a dar cuenta si ese centro educativo les ofrece las condiciones necesarias para ustedes poder realizar la práctica que les está exigiendo el semestre en el cual están cursando. Si la mayoría de los ítems les da que no, o algunas veces, ya ustedes saben que esa institución debe ser descartada porque no les va a facilitar la realización de su práctica.
Y si la mayoría de los ítems es sí, pues quiere decir que usted puede continuar el proceso de observación, de lectura de contexto institucional y de aula y continuar con el proceso de requisitos de acuerdo a la práctica pedagógica. El FDO3 es el control de asistencia en el lugar de práctica. Este es fundamental porque gracias a él la profesora titular, yo como docente de práctica y las coordinadoras tanto de práctica de la corporación como las coordinadoras tanto de virtualidad como presencial se van dando cuenta cuando iniciaron la práctica, con qué regularidad iban y el número de horas reglamentarias que se realizaron. Si tuvieron alguna dificultad para poder ese día realizar la práctica porque fue festivo, porque no hubo clase, porque hubo un evento adicional, pues usted en su formato recuperan esas 4 horas, porque lo ideal es que mínimo sean 4 horas diarias, con el propósito de que los niños no se fastidien, ustedes puedan hacer una labor importante y cumplan con el horario establecido en el centro educativo y el horario que tiene la profesora titular. Con el FDO 019 es el reporte de avance del proyecto de pasantía. Ese es el que les estaba describiendo inicialmente, donde ustedes en las 10 horas de observación van a poder comunicarse con el rector, con las otras docentes, con su propia docente titular y van a definir cuál es la necesidad de la institución. Se puede tratar de los proyectos transversales, la resignificación del PE, la escuela de familia, o todo lo que tenga que ver con proyectos muy puntuales que ya la institución los tenga como proyectos innovadores, apostando a la estimulación y animación de la lectura y todas las características necesarias que el colegio reúne, fortalecimiento del inglés, por ejemplo, y las actividades que consideren pertinentes. Entonces, de común acuerdo, allí lo hacen todos los estudiantes que estén haciendo su práctica para no hacer varios proyectos, sino uno solo. Entonces, se involucran todos los maestros que estén realizando práctica, tanto de SECAR como de algunas otras universidades o corporaciones, porque ellos también deben de hacer una proyección social. Entonces, la idea es focalizar un solo proyecto. En el FDO 017 es el planeador de la práctica o pasantía. ¿Qué quiere decir? Que ustedes elaboran un plan de clase completo donde ustedes van a transversalizar las 6 competencias necesarias para cualquiera de los grados de preescolar, los respectivos DBA, conocimientos declarativos, procedimentales, actitudinales y mínimo 5 actividades. Y ese plan de clase pues queda para las 2 semanas de trabajo o 2 semanas y media. Sin embargo, la profesora titular, los coordinadores de la institución desean saber cada día de práctica ustedes qué hacen. Por lo tanto, ese es el formato que les va a permitir planear lo que van a hacer en ese día de práctica de ese gran plan de clase que hicieron para 2 semanas o 2 semanas y media. Luego tenemos el formato FDO 018, que es el que yo voy registrando. Cuando tenemos en la parte presencial, es el que yo voy registrando con el propósito de irles haciendo su acompañamiento. Mire que acá ustedes lo pueden presentar semanalmente, porque la profesora titular también les puede dar sus respectivas recomendaciones. Para el caso de ustedes que se encuentran totalmente virtual o las niñas que tengo a distancia que nos vemos cada 15 días, pues la corporación también ha adoptado con otras metodologías, además de este registro de asesoría. Yo se los mandé a cada uno de los correos personales de sus docentes titulares con el propósito que ella lo diligencie. También está el procedimiento de hacerle la llamada a la profesora titular con el propósito que ella por vía telefónica nos dé esa información. Luego tenemos el plan de clase que en otro video pues les voy a explicar cómo se organiza y de las 6 competencias que le hablaba, los DBA y demás elementos pedagógicos que conforman. Mire que mínimo debe ser para 2 semanas porque acordémonos que no estamos desarrollando contenidos, información solamente para los niños, sino el desarrollo de habilidades, de competencia, el inicio del desarrollo del pensamiento crítico y por lo tanto se requieren de unos tiempos para ir adecuando el pensamiento de los niños e ir realizando las reiteraciones necesarias, como muy bien uno lo dice en neurociencia, en ese binomio perfecto
lo emocional y lo cognitivo. Luego el diario de campo, que es un instrumento para ustedes fundamental y para los docentes que estamos realizando la práctica pedagógica, porque a partir de ella, mire que nos permite realizar la reflexión pedagógica, tomando una postura crítica para las acciones de mejora. Ahí en esa postura crítica yo debo reflexionar si ese plan de clase que yo elaboré se ajustó a las necesidades de los niños, a sus edades, a su contexto, si fueron el número de actividades necesarias, pertinentes, y también ir tomando una postura frente a las formas como mejor aprenden los niños, cómo se sintieron, y eso les va a permitir a ustedes ir construyendo su propio saber pedagógico frente a esta experiencia. El formato desarrollo del trabajo de aula es un formato que diligencia exclusivamente la profesora titular, con el propósito, como su nombre lo indica, de irle haciendo el seguimiento del trabajo cuando ustedes están ejecutando el plan de clase. Tiene unos ítems que más adelante, cuando les explique el formato, lo van a conocer y a detallar, y ella al final a cada uno de los ítems le da una valoración, se suman el número de ítems, que son 10, se dividen entre 10 y esa es la nota del plan de clase. De su desempeño en la ejecución. Eso les permite también en su diario de campo reflexionar si lo que planean va acorde con lo ejecutado y qué pueden mejorar para el próximo plan de clase que continúa. Para el formato de evaluación de la práctica se tienen dos formatos. Este que no tiene un código todavía por parte de SECAR, donde la docente les va a evaluar su desempeño emitiendo unos juicios cualitativos y que al final lo representa en una nota cualitativa. Y el FDO 015, que es una ficha donde ya la evalúa nuevamente la profesora titular cuando finaliza ya todas las 80 horas de práctica, ya han garantizado la ejecución de los 4 planes, ya han realizado la socialización, seguimiento e impacto del proyecto de proyección social, y ella la va a evaluar por competencias. Después viene la relación de visita y lugares de lugar de práctica y pasantía, que eso me corresponde a mí, a los profesores de práctica y a la coordinadora de práctica, para mirar la cobertura que se realizó y el acompañamiento a nivel virtual, a nivel de por llamadas telefónicas y por visitas presenciales a los sitios de práctica. Luego tenemos el formato FDO 020, que este es el reporte que yo ya entrego a la coordinación, pero que yo cada 15 días le estoy reportando a la coordinadora, la estudiante que no me ha entregado el formato. Por lo tanto, ustedes como se encuentran virtuales, ustedes me deben de mandar la fotico o escaneado el formato de asistencia semanalmente para yo irle llevando el registro de horas de práctica. Y así pues no hay ningún inconveniente. También ustedes pueden hacer ahí la observación si no hubo clase, si fue un día festivo y cómo se evidencia en el formato que trabajaron un día adicional para poder reponer esas horas de práctica. El FDO 014 ya es el formato que utiliza las coordinadoras de práctica a los profesores de práctica en el acompañamiento que le hemos realizado a ustedes. Y al finalizar su práctica pedagógica, ustedes deben de solicitar a la institución educativa una carta donde se certifica que ustedes realizaron las 80 horas de práctica discriminadas en 10 de observación, 70 de plan de práctica a partir de los 4 planes de aula y la proyección del proyecto, el seguimiento, el impacto y las respectivas evidencias.